¿Qué sucede cuando la verdadera genialidad es invisible para el mundo, escondida detrás de la ceguera y la humildad? En un barrio antiguo y olvidado de la ciudad, donde el tiempo parecía haberse detenido entre adoquines y fachadas descoloridas, se hallaba un pequeño y modesto taller de costura. Allí, entre retales y el suave zumbido de una vieja máquina de coser, vivía Sofía. Una anciana costurera, marcada por los años y por una ceguera que muchos veían con una mezcla de lástima e indiferencia. El mundo, en su prisa incansable, la pasaba por alto, sin siquiera sospechar la profundidad de su talento. Para la mayoría, Sofía era simplemente un recuerdo, una sombra silenciosa en un rincón olvidado de la ciudad. Pero los ojos, aunque velados, no eran el único medio para percibir el mundo. En Sofía, la oscuridad había agudizado otros sentidos de forma extraordinaria, elevándolos a un nivel casi mágico. Su sentido del tacto era asombroso, sus dedos finos y callosos eran extensiones de su alma. Con solo rozar una tela, Sofía podía sentir su alma, la calidad del hilo, la finura del tejido, la precisión milimétrica de cada puntada. Sus manos no solo palpaban, veían, sentían la verdad de la confección, con una exactitud que avergonzaría a los ojos más agudos. El taller de Sofía, aunque humilde, era un santuario de la artesanía auténtica. Mientras tanto, en el brillante y deslumbrante universo de la alta costura, reinaba Eclat, una marca sinónimo de lujo inalcanzable. Al frente de este imperio de opulencia se encontraba la fría y calculadora Isabelle Dubois. Eclat dominaba las pasarelas, sus diseños, aparentemente sublimes, adornaban las portadas de las revistas y los cuerpos de la élite. Pero la imagen de perfección era una ilusión cuidadosamente construida. Detrás del marketing impecable y la vitrina de exclusividad, la producción de Eclat se basaba en la explotación laboral y el uso de materiales de baja calidad, ingeniosamente disimulados bajo capas de pretensión. El contraste era tan crudo como una verdad no dicha. El humilde taller de Sofía, donde la honestidad se tejía en cada puntada, y los suntuosos salones de Eclat, donde la mentira era la tela base. Dos mundos, aparentemente separados por un abismo, estaban a punto de colisionar, en una danza orquestada por el destino y la búsqueda de la justicia. La opulencia de Eclat, construida sobre una base de engaños, estaba a punto de tambalearse. A medida que la marca se pavoneaba en el pináculo de la moda, una sombra comenzó a extenderse, una que no provenía de sus competidores, sino de su propia naturaleza corrupta. Un escándalo de falsificación masiva de sus productos invadió el mercado. Bolsos, vestidos y accesorios, réplicas tan perfectas que un ojo inexperto no podía distinguirlas, proliferaban, diluyendo la exclusividad de la marca y sembrando la desconfianza entre sus clientes más leales. Los compradores, que pagaban fortunas por el prestigio de Eclat, ahora se sentían traicionados, su estatus amenazado por la omnipresencia de las copias. En medio de este caos que amenazaba con desmantelar el brillo de Eclat, apareció Leo. Un joven y ambicioso reportero de investigación, con un olfato periodístico tan agudo como su ética. Para él, este no era solo un escándalo de moda, era una oportunidad de oro para destapar una verdad más grande. Su instinto le decía que la supuesta crisis de falsificaciones escondía un secreto más profundo, la propia Eclat podría no ser tan auténtica, ni tan de lujo, como proclamaba. Si lo lograba, sería la historia de su carrera, una que resonaría mucho más allá de las pasarelas. Leo se lanzó a la investigación con una determinación implacable, persiguiendo cada pista como un cazador su presa. Entrevistó a expertos en autentificación, se infiltró en círculos clandestinos de réplicas de lujo y, con paciencia, recopiló una montaña de prendas, supuestos originales de Eclat y, por supuesto, las falsificaciones más logradas. Durante días y noches, se encerró en su oficina improvisada, examinando cada costura, analizando cada fibra bajo lupas de aumento, comparando etiquetas, buscando esa prueba definitiva que diferenciara el oro de la hojalata. Pero la frustración crecía con cada intento fallido. La calidad de las copias era alarmantemente buena, o, lo que era más perturbador, la calidad de los originales era sorprendentemente mediocre. El muro de la evidencia se mantenía infranqueable. Necesitaba una pericia que trascendiera lo visible. Fue entonces cuando una fuente inesperada, un viejo sastre jubilado,
con décadas de experiencia y una memoria prodigiosa para los hilos y las agujas, le susurró un nombre, casi como un secreto: hay una mujer, Leo, en un viejo barrio. Algunos la llaman la tejedora de la verdad. Ella no ve con los ojos, sino con las manos. Desesperado, Leo siguió ese rastro insólito, sin saber que se dirigía hacia el umbral de una verdad inimaginable, al encuentro con la costurera ciega. ¿Podría la respuesta a un fraude multimillonario encontrarse en el más improbable de los lugares, en las manos de una mujer a quien el mundo había olvidado? La última pista, casi un susurro en la inmensidad de la ciudad, guió a Leo a un laberíntico barrio antiguo, muy lejos de las relucientes avenidas donde Eclat desplegaba su falso esplendor. Cada paso lo alejaba más de su zona de confort, llevándolo a un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido. Finalmente, en una callejuela apartada, encontró el pequeño y discreto letrero de madera que, casi descolorido, anunciaba simplemente: Taller de Costura Sofía. El ambiente era un contraste absoluto con el brillo frío de la alta costura, un lugar acogedor, con el suave aroma a tela antigua y la luz tenue filtrándose por una ventana empañada. Al cruzar el umbral, Leo encontró a Sofía sentada en un taburete bajo, con las manos expertas moviéndose sobre un trozo de tela, sus dedos guiados por un patrón que Leo apenas podía distinguir. La escena era de una paz que no cuadraba con la urgencia de su misión. «Disculpe, ¿es usted Sofía?», preguntó Leo, su voz resonando un poco torpe en el silencio íntimo del taller. Sofía levantó la cabeza, sus ojos velados por la ceguera se dirigieron hacia el sonido de su voz, una mirada que, a pesar de no ver, transmitía una profunda calma. Acostumbrado a los expertos de su mundo, con credenciales impecables, laboratorios de alta tecnología y aires de superioridad, Leo no pudo evitar que su escepticismo se apoderara de él. Le parecía increíble, casi absurdo, que una anciana costurera ciega, en un taller tan modesto y olvidado, pudiera ofrecer alguna solución a un fraude de moda de lujo que ponía en jaque a una corporación multimillonaria. Había viajado por toda la ciudad, entrevistado a los nombres más importantes de la industria, y su última esperanza recaía en una mujer que, a primera vista, parecía más un vestigio del pasado que la clave para desentrañar un complejo misterio. «Me dijeron que usted tiene un don con las telas», dijo Leo, intentando que su tono sonara respetuoso a pesar de la duda que lo carcomía por dentro. «Estoy investigando un caso complejo de falsificaciones y necesito una pericia que va más allá de lo evidente». Sofía asintió lentamente, invitándolo a continuar con un gesto sereno. Leo, con un suspiro casi imperceptible de resignación, comenzó a sacar de su maletín las prendas de Eclat y las falsificaciones, sin saber que estaba a punto de presenciar algo que desafiaría toda su lógica y cambiaría el rumbo de su investigación para siempre. ¿Podrían unas manos, sin la guía de la vista, desvelar los engaños ocultos a simple vista? Leo, aunque su escepticismo aún se aferraba a un último hilo de incredulidad, extendió las prendas sobre la vieja y pulcra mesa de trabajo de Sofía. Había traído consigo un muestrario engañoso, supuestos originales de Eclat mezclados hábilmente con las falsificaciones que también imitaban a la prestigiosa marca. «Estos son los productos», Sofía, dijo, su voz esforzándose por sonar neutral, oculta la tensión de su expectación. «Necesito que me diga la verdad sobre su calidad y su autenticidad». Sofía asintió, su rostro irradiando una serenidad que contrastaba con la ansiedad palpable de Leo. Con una delicadeza casi reverencial, acercó sus manos a la primera prenda. Sus dedos, finos y curtidos por décadas de oficio, comenzaron a deslizarse sobre la tela, explorando cada fibra, cada costura. No había prisa en sus movimientos, solo una concentración absoluta, como si sus yemas fueran los ojos que el destino le había negado. Leo la observaba, expectante, la respiración contenida, sin saber qué esperar de esa conexión tan íntima entre la mujer y el tejido. Lo que presenció a continuación lo dejó sin aliento, borrando cualquier rastro de duda. «Este hilo es sintético, no el algodón egipcio que promocionan», murmuró Sofía sobre una supuesta bufanda de seda de Eclat, su voz apenas un susurro que parecía desentrañar los secretos del material. «Y la tensión de la costura aquí es débil, se deshará con el uso. No es la labor de un artesano, sino de una máquina apurada, de una producción masiva». Luego, tomó una de las falsificaciones.
Esta, curiosamente, tiene una costura más robusta en este punto, aunque la calidad del material es similarmente baja. La intención es engañar, pero la ejecución es más honesta en su imperfección. Sofía examinó cada prenda con la misma precisión asombrosa. Con el simple tacto, señalaba los lugares exactos donde las costuras eran irregulares, donde los materiales se mezclaban de forma engañosa y donde la técnica de confección revelaba un trabajo apresurado. Lo más impactante para Leo fue que no solo detectaba los defectos en las copias, sino también, y con sorprendente frecuencia, en los supuestos originales de Eclat. La habilidad invisible de Sofía era irrefutable y desafiaba toda lógica. Leo se dio cuenta de que había encontrado no solo a un experto, sino a un verdadero talento, alguien cuya pericia trascendía la vista y revelaba una verdad que sus propios ojos no podían percibir. Su escepticismo se desvaneció, dando paso a una asombrosa admiración y a la certeza de que había encontrado la clave de su investigación. ¿Y si la maestra de la autenticidad fuera, en realidad, la víctima de la mayor de las imposturas? Mientras Sofía examinaba una chaqueta de cuero con un intrincado bordado, una pieza que era un estandarte y símbolo de la colección más famosa de Eclat, sus manos, que tan elocuentemente habían hablado de calidad y defectos, se detuvieron abruptamente. Su expresión, antes de una serenidad inquebrantable, se tensó, y un suspiro casi imperceptible escapó de sus labios. Leo la observó, sintiendo un cambio en la atmósfera del taller, una resonancia de dolor en el silencio habitual. Este patrón, murmuró Sofía, su voz baja, casi un susurro apenas audible, cargada de una emoción oculta. Lo conozco. Lo diseñé yo. Leo quedó paralizado por la perplejidad. ¿Usted lo diseñó? Pero esto es de Eclat, es uno de sus modelos más famosos, el que los catapultó a la fama. Sofía sintió lentamente, una lágrima solitaria, brillante como un diamante, deslizándose por su mejilla marcada por los años. Con una voz quebradiza, pero con una firmeza que sorprendió a Leo, comenzó a relatar una historia que le heló la sangre en las venas. Años atrás, en su juventud, Sofía no era una simple costurera, era una visionaria, una genio del diseño de moda. Sus bocetos y patrones eran revolucionarios, imbuidos de una sensibilidad y una originalidad que prometían cambiar la industria para siempre. Fue entonces cuando su destino se cruzó con el de una joven y ambiciosa Isabelle Dubois. Isabelle, entonces una aspirante sin talento propio, había quedado deslumbrada, casi obsesionada, por el trabajo innovador de Sofía. Bajo el pretexto de una prometedora colaboración, Isabelle había orquestado un plan cruel. Le robó sus diseños más icónicos, incluyendo el de la chaqueta que Sofía tenía ahora entre sus manos. La traición fue brutal y calculadora, Isabelle se atribuyó todo el mérito, lanzó la marca Eclat con los diseños robados de Sofía, construyendo un imperio sobre la base de una mentira descarada, y la dejó en la oscuridad más absoluta, sin reconocimiento ni compensación. Poco después, la vista de Sofía, ya delicada, comenzó a deteriorarse rápidamente debido a una enfermedad degenerativa, un proceso que, según Sofía intuía, fue acelerado por el estrés y la profunda decepción de aquella traición. La revelación fue un golpe devastador para Leo. La mujer ciega y humilde frente a él no era solo una experta, era la verdadera arquitecta de la marca que investigaba, una víctima silenciosa de la misma hipocresía que ahora intentaba destapar. La historia de Eclat no era de éxito merecido, sino de plagio y mentira, y su mismísima fundación estaba construida sobre el talento robado de Sofía, un genio silenciado p. ¿Cómo se desentierran las verdades sepultadas por años de engaño, especialmente cuando la principal testigo no puede ver? La revelación de Sofía encendió un fuego implacable en Leo. Su investigación ya no era solo un reportaje, se había transformado en una misión personal para hacer justicia. No solo debía exponer el fraude de Eclat, sino que sentía la profunda necesidad de desenterrar la verdad detrás de la traición de Isabelle Dubois y devolverle a Sofía su legítimo lugar en la historia de la moda. Necesitamos pruebas, Sofía, dijo Leo, su voz vibrando con una determinación que ella sintió en el aire. Pruebas irrefutables que confirmen cada palabra de su historia. Juntos, emprendieron un viaje al pasado, un camino arduo y lleno de obstáculos, pues los años y la ceguera de Sofía habían borrado muchas de las huellas.
Navegaron por viejos archivos, ahora en ruinas y cubiertos de polvo. Allí, Sofía, guiada por sus recuerdos táctiles más que por la vista, tocaba los estantes polvorientos, buscando la energía de lo que fue. Luego, se dirigieron a talleres abandonados que Sofía recordaba de su juventud, lugares donde una vez la creatividad bullía con vida. Entre escombros y telarañas, como si el destino los hubiera guardado, encontraron viejos cuadernos de bocetos con sus iniciales cuidadosamente garabateadas, patrones meticulosamente dibujados y hasta un retazo de tela con una firma oculta, un sello personal que solo ella conocía y que Isabelle nunca pudo replicar. La búsqueda también los llevó a contactar a algunos de los pocos colegas que conocieron a Sofía en sus años de gloria, antes de que su luz se apagara. Ancianos sastres y modistas, ahora con la memoria a cuestas pero el corazón abierto, recordaban la genialidad incuestionable de Sofía y la ambición desmedida de Isabelle Dubois. Sus testimonios, aunque dispersos por el tiempo, pintaron un cuadro claro y desgarrador de cómo Isabelle había manipulado la situación, robado los diseños con astucia y silenciado a Sofía mientras ascendía sin escrúpulos en el elitista mundo de la moda. Cada pieza encontrada, cada testimonio recolectado, era un clavo más en el ataúd de la reputación de Isabelle. La evidencia se acumulaba, sólida e innegable, construyendo un caso irrefutable contra la hipocresía y el fraude de Eclat. Leo sentía la adrenalina de la verdad, sabiendo que estaban a punto de desatar una tormenta que no solo limpiaría los cimientos podridos de una industria que valoraba más la apariencia que el auténtico arte, sino que también devolvería la voz a una genio silenciada. El momento había llegado. La verdad, forjada en el silencio de un pequeño taller y desenterrada con paciencia incansable, estaba a punto de irrumpir en el brillante y artificial mundo de la moda de lujo. Con todas las pruebas en mano, Leo y Sofía sabían que la hora de la justicia era inminente. El joven reportero, impulsado por una pasión inquebrantable, trabajó incansablemente. Tejió una narrativa devastadora que no solo exponía el fraude de las falsificaciones de Eclat, sino que desmantelaba la imagen de la marca desde sus cimientos y, lo más crucial, desenmascaraba la deshonrosa historia de Isabelle Dubois. El artículo de investigación, meticulosamente documentado con testimonios de antiguos colaboradores, fotografías de viejos bocetos de Sofía y las contundentes conclusiones de sus manos expertas, estaba listo para ver la luz del día. El día de la publicación, el impacto fue sísmico, un estruendo que resonó por todo el globo. El artículo apareció en la portada de los periódicos más prestigiosos y se propagó como un reguero de pólvora en los medios digitales y las redes sociales. La revelación fue un golpe directo al corazón de la industria de la moda de lujo. El mundo se enteró no solo de que Eclat utilizaba materiales de baja calidad y que sus productos eran indistinguibles de las falsificaciones, sino que, de forma mucho más grave, su opulento imperio estaba construido sobre un robo descarado, el talento plagiado de una mujer ciega. La indignación fue masiva, un coro unánime de desaprobación. Las acciones de Eclat se desplomaron en cuestión de horas, cayendo en picada como un castillo de naipes. Los clientes, sintiéndose traicionados y estafados, exigieron reembolsos masivos y lanzaron un boicot mundial contra la marca. Las tiendas de lujo, para salvaguardar su propia reputación, retiraron apresuradamente los productos de sus aparadores, y los distribuidores cancelaron contratos multimillonarios. El nombre de Isabelle Dubois, antes sinónimo de elegancia y visión, se convirtió de la noche a la mañana en un sinónimo de engaño, fraude y desvergüenza. Su imagen pública, una vez pulcra y admirada, quedó irreparablemente manchada, arrastrada por la corriente de su propia corrupción. Isabelle intentó desesperadamente defenderse, emitiendo comunicados vacíos y acusando a Leo y a Sofía de difamación. Pero la evidencia era abrumadora, y el testimonio de Sofía, ahora amplificado por los medios de comunicación y resonando con la autoridad innegable de la verdad, selló su destino. La caída de Eclat fue rápida y brutal. Isabelle Dubois, completamente deshonrada, se vio obligada a renunciar, su carrera y su reputación hechas añicos, un triste final para quien construyó su imperio sobre la traición. La justicia, aunque a veces tarda, encuentra siempre el camino para iluminar la verdad y elevar a quienes fueron silenciados. La estrepitosa caída de Eclat y la deshonra pública de Isabelle Dubois no fueron el final, sino el preludio del verdadero triunfo.
La historia de Sofía, la anciana costurera ciega cuyo inmenso talento había sido robado y ahora salía a la luz, resonó en el mundo entero con una fuerza imparable. Ella no solo se convirtió en un símbolo de la autenticidad y el verdadero arte, sino en un testimonio viviente de que la habilidad genuina y la integridad, por más invisibles que parezcan, terminan prevaleciendo sobre la pretensión y el engaño. Los medios la buscaron incansablemente, no por el escándalo, sino por su increíble historia de resiliencia y su don inigualable. Aunque la fama nunca fue su objetivo, el mundo de la moda, ahora en proceso de purga y reflexión, finalmente reconoció su verdadero genio. Diseñadores de renombre internacional, conmovidos e inspirados por su integridad inquebrantable, buscaron su consejo y colaboración. Le ofrecieron un lugar de honor en sus talleres, la invitaron a impartir conferencias sobre diseño y la trataron con el respeto y la admiración que siempre mereció. Sofía, con la misma humildad que la caracterizaba, aceptó algunas de estas ofertas, compartiendo su sabiduría y guiando a una nueva generación de creadores con sus manos expertas, infundiendo en ellos la pasión por la artesanía verdadera. Isabelle Dubois, por su parte, desapareció por completo de la escena pública, arruinada no solo financieramente, sino moralmente. Su imperio se había desmoronado en un espectáculo de vergüenza y su nombre era ahora sinónimo de fraude y deshonestidad. La venganza de Sofía no fue una confrontación directa ni una celebración de la ruina ajena, sino una reafirmación silenciosa y poderosa de la verdad. El arte puro de Sofía, la pureza de su talento y la integridad de su espíritu, habían derrotado la codicia y la impostura de Isabelle, demostrando al mundo que la verdadera elegancia reside en la honestidad y en el valor incalculable de la creación genuina. La historia de Sofía se convirtió en un legado perdurable, una inspiración para todos aquellos que se sienten invisibles, subestimados o que luchan por la justicia. Su habilidad invisible no solo había derribado a una marca de lujo basada en mentiras, sino que había elevado el espíritu humano, devolviendo a la luz el lugar que le correspondía al verdadero arte y demostrando que la justicia, aunque a veces se toma su tiempo, siempre encuentra el camino para revelar la verdad y coronar a quienes fueron pisoteados. Y con esto, cerramos la impactante y emotiva historia de la costurera ciega, su habilidad oculta que derrotó a la marca de lujo. Una narrativa que nos invita a reflexionar sobre la resiliencia del espíritu humano y el triunfo de la autenticidad. ¿Qué te pareció el triunfo final de Sofía y la caída de Isabelle? ¿Crees que la verdadera justicia siempre encuentra su camino, incluso de las formas más inesperadas? Si esta historia te conmovió e inspiró, no olvides dejar tu like y suscribirte para no perderte más relatos que te harán reflexionar y creer en el poder de la verdad. Hasta la próxima historia.